Our subject is the Y nuestro future tema of es grace. el futuro de la gracia. Claro que desde el punto de vista del el apóstol Pablo, de su tiempo en adelante, la causa de la gracia. Israel ha rechazado a Dios, con la excepción del remanente. Todos los demás están perdidos. Pero hay un remanente que ha sido salvo y en general ha habido un endurecimiento judicial del corazón. Lo vimos en el capítulo anterior y entre tanto existía el evangelismo del mundo gentil. Y esto nos trae al capítulo 11 y al primer versículo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso lo ha desechado? Y primero que nada en el pasaje que vamos a ver, vemos la gran fidelidad de nuestro Dios. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? El original es tal vez un poquito más fuerte que nuestra traducción. Aquí en español dice, ha desechado Dios a su pueblo, lo pone de una forma como amable. ¿Dios ha repudiado a su pueblo acaso? ¿Dios los ha arrojado? Eso tal vez es más cercano al original. Los ha desechado, los ha arrojado en desagrado, empujado fuera, rechazado. ¿Ha hecho esto? Es lo que dice el apóstol. Bueno, pues ven el versículo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso lo ha hecho? Eso es imposible con toda certeza. Que Dios un día arrojase de sí, completamente rechazase a aquellos que ha hecho suyos, a aquellos a quienes Él les ha dado promesas y juramentos. Entonces hay que leer la pregunta unas cuantas veces. Y podemos ver el completo error de la pregunta, que Dios no cumpla sus promesas, un Dios que será infiel. Eso es lo que Pablo quiere expresar aquí, quiere sorprendernos. Dice, digo pues, con el rechazo de la mayoría de los judíos, esto puede significar, esto puede ser que Dios ha arrojado de sí, ha empujado fuera, ha rechazado y desechado a su pueblo, quienes pertenecen a Él. Un padre y una madre echaría fuera a un pequeño niño, una pequeña niña. Dios haría una cosa así en ninguna manera, de ningún modo. No puede ser, es imposible. Es lo que nos explica el apóstol aquí. Inmediatamente nos da un ejemplo, porque también yo soy israelita. Soy un ejemplo yo de un israelita que no ha sido desechado, empujado fuera. Y él dice, soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Una extracción purísima, por así decirlo, una muestra purísima de entre los israelitas. Es imposible. Y entonces, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y entonces aquí se hablará de la fidelidad de Dios al salvar no a todo israelita, no guardando a todo hebreo, sino al salvar y bendecir a muchos de ellos. Una minoría probablemente, a través de los siglos, quién sabe, no lo sabemos, pero un remanente. Se llama así, un remanente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que Dios prometió hacer en primer lugar, en primera instancia. La promesa nunca fue que toda la raza de los israelitas creerían y serían salvos. Dios ni siquiera, sino que más bien Dios, y claro, si hubiera dependido de ellos, ni siquiera uno de ellos hubiera sido salvo. Jamás hubieran caminado con él ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de los patriarcas, ni uno de ellos hubiera caminado con Dios si él no les hubiera traído a sí mismo. Si él no hubiera abierto sus corazones, la tendencia del corazón humano por naturaleza, porque somos una raza caída, es estar en contra de Dios y nunca de forma sincera o genuina deseamos a Dios porque Él es quien es
Jamás nos arrepentiríamos de nuestro pecado si no fuera por su obra en nuestra vida. Y la promesa es a Abraham de que él tendría una simiente que creerían. Y al respecto de las personas se dice esto de quienes o en quienes Dios obraría, teniendo soberanía sobre ellos, trayéndoles a buscarle. Dios no ha echado fuera a su pueblo, a quienes él antes conoció, sino que más bien es fiel a su promesa. Y a través de la historia del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y en la época presente, Dios ha continuado salvando israelitas, judíos, en más grandes números, como el apóstol nos indicará, más personas, más judíos de lo que nos damos cuenta y son salvos. Y entonces la fidelidad de Dios es establecida. ¿Y cuán importante nos es esto a nosotros? Confiamos en Él, el Dios viviente. Creemos en Cristo. Él ha obrado en nuestros corazones. Él nos ha dado convicción de nuestro pecado. Él nos ha mostrado el camino a la salvación. Él nos ha traído por completo a través del Espíritu. Nos ha traído a Él. Así que confiamos en Él y recibimos esa nueva vida que viene de lo alto. Y caminamos con Él. ¿Somos salvos? ¿Dios será fiel? ¿Dios nos sostendrá a medida que Él nos lleva hasta el final? Claro que sí. Y su fidelidad es confirmada una vez más aquí. La fidelidad de Dios al salvar a los judíos, a los israelitas, a muchos de ellos a través de los siglos hasta el presente y hasta el final. Esto es ciertísimo. No todos ellos, no toda la raza judía, pero un buen número, un gran número, un remanente, como es descrito en la Biblia. Y nuestra confianza en la fidelidad de Dios es establecida. Y así como ese remanente es salvo, así también nosotros que somos gentiles, estamos a salvo siendo guardados por Dios. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, o suplica a Dios más bien por Israel? Y acuérdense que el profeta estaba muy atribulado, acuérdense de ello, estaba bajo amenaza. Él pensaba que su vida sería tomada, y no voy a ir a la historia y el contexto de todo esto, pero bueno, él estaba huyendo. Y él apela a Dios. ¿Acaso mi ministerio ha sido en vano? Todo lo que he hecho, las cosas grandes que me diste por hacer, tal vez él decía, ya se perdió todo. Tú me has dado la capacidad de obrar milagros, incluso tremendas demostraciones para las personas. Demostraciones de tu poder, tal vez se le diría a Dios. Demostraciones de tu bondad. Y aún así ellos no se vienen a ti. No ha habido reforma en la nación. No se aprecia la misericordia, la gracia de Dios. Y yo ahora estoy huyendo, dice Elías. Mi vida está en riesgo. No queda ni uno más. Ese era lo que estaba diciéndolo y sintiendo el profeta. Y dice en el versículo 3, aquí hay una cita de Primera de Reyes, capítulo 19. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Y la respuesta de Dios es, me he reservado, versículo 4, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ustedes se acordarán que hubo esa experiencia de Elías que huyó, corrió muchísimos días a Horeb, el lugar del pacto original que fue dado a Moisés. Y él fue allí y se escondió en una cueva. Y en su miseria decía muchas cosas, pero Dios en su misericordia trajo ese gran viento y el terremoto y lo demás, pero todas estas demostraciones del poder de Dios no alteraron los sentimientos de Elías. Y reiteró su enunciado, todo está perdido, mi vida está en peligro. Y ahí es cuando se le dijo lo siguiente, que había 7,000 y hombres y mujeres desde luego, y jóvenes también, 7,000 personas en la población de Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Grandísimo, maravilloso, 7,000. ¿Ustedes piensan que esa es una cantidad exacta? Yo más bien pienso que es una cosa simbólica. El 7, como ustedes saben, en la escritura es un número
de perfección. Y casi siempre, o siempre es un número simbólico. Y bueno, la idea más bien es que hay una cantidad perfecta, todos los elegidos de Dios. Y había muchos. Y Elías no se daba cuenta. Él no lo sabía. En el contexto de este pasaje, tú y yo no tenemos ni idea de cuántos israelitas han sido salvos y están siendo salvos. Ahora están en la Iglesia Internacional Judeo-Gentila de Jesucristo, que se encuentra en toda nación, donde quiera que haya israelitas también. Y el último día demostrará cuántos israelitas fueron guardados por el Señor. Y me pregunto si esto podría ser dicho de nosotros, que estamos entre aquellas personas que no han doblado la rodilla ante Baal. ¿Acaso hay personas aquí, y tú conoces al Señor tal vez, veniste a Él, tienes una experiencia definitiva de la conversión, pero tú sí doblas tu rodilla ante Baal? Tú sí te postras ante Baal viendo cosas que no tendrías que ver en la televisión. Te doblas la rodilla ante Baal en diferentes actividades mundanas. Voy a intentar definir la mundanalidad del miércoles. Espero que sea de ayuda para ustedes. Puede ser dicho de nosotros. Están entre los miles, los millones de personas que incluso tengo ahora en este mundo que no han doblado la rodilla delante de Baal y no han sido transigentes con la fe de Jesucristo. Tú vas a fiestas, amas cosas que son mundanas por completo, tienes que aferrarte a tu dosis de placer mundano porque no eres lo suficientemente profundo de forma espiritual, no pruebas su fidelidad y no le disfrutas y te comprometes a Él. Avancemos al versículo número 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, de acuerdo a la elección de la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, incluso entre los israelitas. Un remanente. Siempre fue así. Desde el mismísimo principio, y el apóstol lo probará en un momento. Y leamos el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. Esto nos prepara para el versículo 7. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y los israelitas estaban convencidos de que ellos tenían aceptación delante de Dios, porque ellos guardaban la ley ceremonial o intentaban hacerlo. Y en particular, el clérigo judío eran meticulosos al guardar los requisitos de la ley y pensaban que a través de eso Dios tendría agrado con ellos. Y claro que eran israelitas y entonces decían, ya somos el pueblo de Dios, y eso junto con el hecho de que estamos obedeciéndole en los rituales, y entonces ellos tenían confianza y estaban convencidos de que estaban aceptados por Dios. Ellos pensaban que eran lo suficientemente justos como para obtener la bendición eterna de Dios. Y ellos estaban convencidos de ello. Y entonces dice el versículo 7, ¿qué pues? Entonces, ¿qué? ¿Lo que busca Israel no lo ha alcanzado? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Israel, a través de este cuidado meticuloso de la ley y las ceremonias, a pesar de su confianza, no ha logrado obtener aceptación de Dios y relacionarse con Él y tener su poder. Claro, el apóstol Pablo sabía todo esto, era obvio. Era obvio a partir de las palabras de Cristo, quien les predicaba a los judíos: a menos que tu justicia sea mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, de ninguna forma entraréis en el reino del cielo. ¿Qué? ¿Nuestro clérigo, los escribas y los fariseos no entrarán en el reino de los cielos? Esa era la enseñanza del Señor mismo. De forma consistente lo enseñaba: ay de vosotros, escribas y fariseos, etc. Entonces ellos lo sabían a partir de la enseñanza de Jesucristo, también a partir de que la nación judía había fallado y había sido ocupada por las fuerzas romanas. No estaban caminando con Dios, su bendición ya no estaba con ellos, era notorio, lo sabían, Pablo lo sabía, porque ya no había habido profeta
ni ningún obrador de milagros entre los judíos a través de 400 años o así. Otro indicio de que no estaban agradando a Dios y que no eran aceptados por Él, y su propio carácter, y el carácter del clérigo, y las cosas que hacían. Y claro que perseguían a Pablo y querían matarle, así como que hicieron con el Señor. Así que era obvio que no tenían reconciliación con Dios. Y ellos podían decir, ¿qué pues? Entonces, ¿que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Lo que busca no lo ha alcanzado. Esa es una palabra muy fuerte. Tenían celo. Pablo nos lo dijo en el capítulo anterior al principio, que tenían celo y pasión para tener aceptación con Dios, pero no conforme a ciencia. Tenían confianza en ellos mismos, pensaban que podían lograr las cosas a través de su propio esfuerzo y sus propias obras, y no veían su pecaminosidad y su necesidad de la gracia perdonadora de Dios y la necesidad de que hubiera un sustituto en su lugar, Jesucristo, un Redentor, quien sufrió y murió en su lugar. Ellos odiaban este tipo de enseñanza, lo odiaban, así que confiaban en ellos mismos. Y entonces no experimentaban aceptación de Dios. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Las personas que son traídas a apreciar la misericordia y la gracia de Dios. Y Cristo, al sufrir y morir en la cruz del Calvario, tenemos que confiar en ello. Y ellos confiaban en el Mesías antes de que, los que eran salvos confiaban en el Mesías antes de que el Mesías viniera. Y bueno, tenemos otro punto aquí. Y los demás fueron endurecidos o enceguecidos. La mayoría de las traducciones modernas dicen endurecidos, como la Biblia del 60 y también la Biblia de las Américas. Endurecido es más literal. El griego dice algo así como petrificar, endurecer. Así que uno pensaría que endurecer es una mejor traducción que lo que dice la Biblia en inglés, enceguecer. La Biblia inglesa estaban aplicando un endurecimiento al corazón que lo enceguece, así que pusieron enceguecer. Y yo creo que hicieron esto debido al contexto. La traducción inglesa, versículo 8, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. El versículo 10, sean endurecidos sus ojos para que no vean, son citas del Antiguo Testamento. Pero bueno, para tener la traducción en un contexto, la Biblia inglesa en el versículo 7 dice que fueron enceguecidos. Y otras traducciones como la nuestra en español dice endurecer. No hay diferencia en lo que a nosotros respecta, una grande diferencia. Representa lo mismo, aunque son cosas diferentes, representan lo mismo. De forma judicial son endurecidos por Dios, de modo que no pueden ver el camino a la salvación, no lo pueden ver. Claro que ellos lo comenzaron, ellos endurecieron sus corazones, resistieron a Dios, lo rechazaron, no querían clamar a Él, no agradecían a Él en nada, fueron orgullosos y decían, tenemos el favor de Dios, somos lo suficientemente buenos, y no querían escuchar a sus profetas y a sus maestros. Entonces Dios, a su debido tiempo, como juicio, los fijó en ese estado endurecido. Y yo he visto personas así, fijas en un estado endurecido. ¿Acaso tú no lo has visto? ¿No has visto personas así? Yo he conocido personas que crecieron en un lugar cristiano y han pasado los años y han ido a la escuela dominical y a las clases bíblicas tal vez con anhelo y absorbiendo cosas con sus mentes y en teoría parecen que entendían todo. Y resulta ser que de pronto se rebelaron y no eran salvos, pero lo habían entendido todo. Habían entendido la teoría, conocían la enseñanza, conocían las Biblias, sus Biblias, y después habla uno con ellos cuando tienen tal vez 30 o 35 o 40, y parece que ya no entienden nada. Y uno dice, ¿acaso tú no eres el joven hombre o la joven mujer que iba a la escuela dominical durante años y a la clase bíblica y respondía las preguntas y mostrabas una vida prometedora y claramente sabías la teoría si es que no conocías la experiencia? Pero endurecieron sus corazones y fueron orgullosos y se rebelaron
y despreciaron las cosas de Dios, y entonces Dios les quitó incluso lo que tenían. Hay esto, el endurecimiento, hay un acto judicial de Dios, soberano de Dios. Y lo que tú tienes ahora, si tú entiendes el camino a la salvación, pero te estás apartando de Dios, lo que tú tienes ahora, tal vez no lo vas a tener en 10 años o en 20. Tú podrías perder, por así decirlo, la oportunidad. Podrías ser endurecido, endurecida. No puedes insultar a Dios para siempre. No puedes insultarle y despreciarle y apartarte de él. Ahora, gracias a Dios no siempre esto es así, porque incluso aquí vemos una instancia maravillosa de la misericordia y amabilidad soberana y grande de Dios, donde dice, ¿qué pues? Entonces que lo que buscaba el rey no lo ha alcanzado, que lo que buscaba de forma orgullosa y de su propia forma, pero los elegidos, los que Dios había determinado salvar, a pesar de ellos mismos, lo que ellos eran, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron soberanamente endurecidos o enceguecidos para no poder entender su necesidad y no entender y ver lo que Cristo ha hecho. Y después citas para apoyar esto y demostrar esto. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, apatía, indiferencia, incapacidad de tener cuidado por estas cosas, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Estupor, insensibilidad, nada de entendimiento, falta de deseo de venir a Dios. Todo esto está citado, por lo menos el final del versículo 8 se cita de Isaías. Pero bueno, las citas principales son del Salmo 69, versículo 9. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en red. En el Salmo 60, conocidos sus ojos para que no vean, y agobia la espada para siempre. David, en el Salmo 69, está bajo gran persecución y está sufriendo odio a mano de personas que deberían amar a Dios. Y este es un salmo mesiánico. Y la experiencia de David es como una profecía de lo que le pasaría a Cristo un día. Y entonces David como profeta está hablando la palabra de Dios, que Dios les traería cuentas a todas las personas que están en contra de Dios. Y habría un enceguecimiento judicial o soberano y endurecimiento. Entonces versículo 11, digo entonces, esta parte maravillosa, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Una persona puede tropezar y apartarse, caer, quitarse, estar con una rodilla en el suelo, se puede levantar, no están ahí tirados, derrotados en el suelo, una rodilla tal vez, una mano tal vez en el suelo. Y pueden luchar por levantarse. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Israel? Han sido rechazados. No como el creyente que tal vez tropiece un poco y se puede levantar. ¿Esto quiere decir que es toda la nación la que ha caído por completo? No, no. El remanente será salvo. En ninguna manera, a mitad del versículo 11, en ninguna manera, de ningún modo, pero por su transgresión o caída, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, para causarles celos. Dios mostraría misericordia en un remanente de judíos, a pesar de que la nación le había rechazado a él, a pesar de que a muchos de ellos se les ha enceguecido y endurecido sus corazones. No sería el final de todas formas. Dios tendría soberanía en muchos casos. A pesar de todas las cosas, vemos ahí la bondad de Dios. Y así es con muchos de nosotros, ¿no es así? Tantos de nosotros nos apartamos tanto una vez en nuestra vida
rechazamos a Dios, despreciamos a Dios y tal vez escuchamos el Evangelio y hay quienes nos testificaron, pero no lo quisimos aceptar y teníamos una intensa rebelión y necedad y rebeldía y oposición a Dios. Y sí, tal vez estábamos entre aquellos que habían sido endurecidos, que estaban endurecidos, pero eso no fue el final de todo, porque tan grande es la misericordia de Dios que fuimos derretidos después de esto y fuimos traídos a Dios. Y eso es lo que Dios hace para guardar su promesa a Abraham, su promesa respecto de los israelitas. Él salvaría y salva un remanente de ellos a pesar del endurecimiento que ellos puedan tener. Y Él lo hará de una forma extraña. Él bendecirá a los gentiles, millones y millones de gentiles de toda nación, de cada época, millones serán salvos. Y la extraña forma en la que Dios obrará no salva a los gentiles solamente para mover a los judíos, también quiere salvarles de todas formas, pero al mismo tiempo, Él utilizará la salvación de los que no son israelitas para provocar a muchos israelitas a desear la misma salvación. Lo mismo, muchos israelitas lo odiarán, como pasó en los tiempos bíblicos. Esta idea de predicar a Cristo a los gentiles, ellos odiaban esa noción, pero había muchos entre ellos que fueron conmovidos por esto. Conocemos el nombre de muchos en el Nuevo Testamento, Aquila, Priscila, y claro, muchísimos más que fueron conmovidos por la predicación del Evangelio, incluso a los gentiles, y a través del apóstol a los gentiles. Y vinieron a Cristo ellos también. Así que por todo el mundo, y en su mayor parte nosotros no lo podemos ver, a través de la salvación de los gentiles, los israelitas también están viniendo al Señor. Y así es como Dios está obrando y obra. Y es notable el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen todos? ¿Para que sean cancelados? En ninguna manera, de ningún modo. Pero por su transgresión, por su caída, vino la salvación a los gentiles. Y los judíos son provocados a tener envidia de la obra de gracia de Dios en los corazones. El versículo 12, tenemos tiempo todavía para esto. Estoy esta mañana avanzando de forma simple expositiva. Este es un hermoso pasaje, maravilloso. Y muchas personas me dicen que es difícil de entender, y sí, bueno, sí. Versículo 12. Y si su transgresión de los judíos es la riqueza del mundo, llevó a que el evangelio fuese llevado a los gentiles, y su defección la riqueza de los gentiles. Dios quitó su bendición nacional y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será su plenitud? ¿Qué significa aquí la riqueza de los gentiles? Bueno, pues el evangelio es predicado a los gentiles también. Y significa que el mundo es enriquecido. Y claro que los gentiles son enriquecidos. Noten por favor que no todos los gentiles son salvos, lo sabemos perfectamente bien. Solamente una minoría de gentiles son salvos. Y será lo mismo con los judíos. Siempre ha sido lo mismo con los gentiles y también con los judíos. Las riquezas de los gentiles no significa toda persona será salva, ni tampoco la riqueza de los judíos significa, como algunas personas piensan, que un día toda la nación judía será salva. Eso es un sueño. Eso es una fantasía romántica. Voy a explicarlo un poco más. Y si la salvación de muchos gentiles ha sido para el enriquecimiento del mundo, la compasión viene de los cristianos, los gentiles y los judíos que son salvos. Todo el mundo ha sido conmovido y llevado a democracia y compasión y compartir y educación y muchas cosas que viene de la predicación del Evangelio, tanto a judíos como a gentiles.
Así que no tenemos duda alguna de esto, que la caída de los judíos, fue las riquezas del mundo, porque el Evangelio vino a los gentiles y también a los judíos que son salvos. Y como un producto secundario, si ustedes quieren, porque nuestra primera obra es el Evangelio, el mundo, a pesar de su pecaminosidad y maldad, es un lugar caído todavía, pero todas las cosas buenas que podemos ver vinieron verdaderamente del Evangelio. Así que la razón del apóstol es la siguiente, la razón es así, que si la caída de los judíos llevó a la salvación de muchos gentiles, y si eso llevó a las riquezas del mundo, si Dios sigue salvando al remanente de los judíos, junto con los gentiles salvos, ¿cuánto más eso será para el beneficio del mundo? Claro que sí, la misericordia de Dios. ¿Por qué Él tendría que estar hablando respecto de beneficio y riquezas del mundo y amabilidad para el mundo cuando el mundo le rechaza? La amabilidad de Dios. Él tiene que juzgar al mundo. Él tiene que terminar este mundo. Él tiene que traer a toda persona a dar cuentas de su vida y al mismo tiempo Él muestra misericordia y compasión en todo momento. Y nosotros también, por cierto, en nuestra vida. Nuestra prioridad es el Evangelio, pero aún tenemos que hacer buenas obras compasivas. Muchas de estas obras. Y tengo que avanzar. El tiempo avanza. Versículo 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. La salvación vino a los gentiles, de modo que muchos judíos a su debido tiempo desearen la misma salvación. Ahora, si la caída de ellos es la riqueza del mundo, versículo 12, y su fracaso o defección la riqueza de los judíos, los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Su plenitud. Algunas palabras ven que quiere decir aquí restauración y plenitud. Y el llenar un número o algo así, dicen, habrá una obra magnífica a través de la cual todos los judíos serán salvos, dicen ellos. Sin embargo, aquí plenitud describe el número total de judíos que son elegidos y son salvos, su plena restauración o su plenitud. Puede ser que antes del final de los tiempos habrá un gran avivamiento entre los judíos. Puede ser que sí. Sería típico del Señor tomar el pueblo, que eran los más intransigentes y resistentes de todos, y hacer que la gracia triunfe sobre ellos antes de que se termine el día. Pero eso no necesariamente es lo que se está diciendo aquí. ¿Cuánto más su plena restauración? O como dice la Biblia de las Américas, ¿cuánto más será su plenitud? Siempre ha habido un remanente de judíos salvos desde el principio. Siempre ha habido un número específico, un remanente. En todo momento, en todo el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo, eso avanza, eso sigue. Habrá un remanente incluso a través de la época del Evangelio, hasta que la plenitud sea terminada. Es el cierre del libro y cada elegido gentil y judío sean salvos. Pero cuánto más la bendición y la influencia, la compasión y la bondad. Si estos judíos siguen siendo salvos y también los gentiles, y este es el argumento, ¿cuánto más será de bendición lo que acabo de decir? Versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a gentiles, honro mi ministerio. Me gozo en lo que Dios me ha dado por hacer, no lo merezco en absoluto, pero Él me ha dado tan gloriosa tarea. Hay tanto sufrimiento en esto. Pero en lo que a mí respecta, una vez yo fui enemigo de Cristo, pero que ahora yo tenga esta tremenda y maravillosa tarea de ser el primer gran evangelista, el apóstol a los gentiles. Versículo 14. Así es como Pablo lo ve. Si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Un versículo importante. El apóstol Pablo dice, y ya nos ha dicho dos veces, al principio de este capítulo y al principio del capítulo anterior y antes, Él nos ha dicho cómo anhela la salvación de los israelitas.
¿acaso se va a apartar y ya no será un apóstol a los gentiles y va a seguir el deseo de su corazón? Evidentemente había mucha persecución. Y predicara solamente a los judíos, no. Iba a los judíos primeramente, sí. Iba a la sinagoga en todo el lugar. Primero que nada hacía eso y después se volvía a los gentiles. Pero no, él permanecía siendo el apóstol a los gentiles porque él sabía el plan de Dios. Y él sabía que Dios iba a utilizar la conversión de los gentiles para poder traer a muchos israelitas a sí mismo. Entonces él dice aquí: obro por la salvación de los gentiles y mi corazón está en ello y les amo. Pero no solamente eso, sino que también tengo este gran consuelo que a través de la salvación de los gentiles, israelitas también vendrán al Señor, muchos de ellos. Entonces esto hace que mi motivación sea doble. Eso es lo que parece decir aquí. Versículo 14. Pues si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a mis compatriotas, y hacer salvos algunos de ellos. Al remanente. Siempre hay un remanente. Algunos de ellos, algunos gentiles, algunos judíos. Porque si su exclusión, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? No se está refiriendo al final, se está refiriendo a la forma en que Dios obrará a través de la época del Evangelio. Si los judíos continúan siendo convertidos y también los gentiles, cuánto más, cuán maravilloso será esto. Versículo 15, tengo que terminar ya. Porque si su exclusión o si el excluirnos a ellos es la reconciliación del mundo, es decir, los gentiles, el mundo, se hace referencia a esta palabra a los gentiles, ¿qué será su admisión de estos judíos remanentes sino vida de entre los muertos? Sí, vida de entre los muertos. Si un judío es convertido, si yo soy convertido y tú, que nosotros que éramos ignorantes, muchos que tienen tal vez contexto pagano o un contexto ateo, lo que sea, pues es maravilloso que lleguen a salvación. Dios nos cambia. Dios cambia nuestro pensar. Pone un deseo en nosotros de tener salvación y perdón. ¡Qué transformación! Que hace que rebeldes lleguen a ser discípulos. Pero si nuestros fariseos son salvos, diría Pablo, eso es como una gracia doble. El fariseo estaba doblemente muerto. No solamente era un rebelde que no conocía nada, sino que era alguien que lo había escuchado todo, quien había sido enseñado desde niño y conocía exactamente la obra de Dios. Estaba casi en sus genes. Él tenía plena luz del día al respecto de Dios, y en plena luz del día él rechazó la palabra de Dios y de forma orgullosa se hizo su propia forma de salvación. Si él es humillado y traído de vuelta de su posición endurecida a la salvación, pues el apóstol Pablo dice: es una doble maravilla, vida de los muertos. Vida de entre los muertos es así también para un gentil. Pero ahora podemos levantar la voz incluso, casi gritar: es vida de entre los muertos. Un fariseo, un escriba o algún israelita que sabía de las cosas de Dios y viene a salvación. Y eso es así, es lo que el apóstol está diciendo. Es algo maravilloso. Está hablando de su propia experiencia personal. Está hablando de lo que pasó en aquel entonces y lo que pasa ahora, antes de que venga el Señor. Porque si su exclusión, el excluirlos, es la reconciliación del mundo gentil, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Han sido endurecidos, enceguecidos, casi doblemente muertos. Y aún así Dios muestra su misericordia y les salva. Pero todo lo mismo aplica a algunos de nosotros. Algunos de nosotros somos lo mismo que los israelitas en cierto sentido, a pesar de que somos gentiles, porque hemos sido criados en la escuela dominical, hemos pasado a través de la escuela bíblica, se nos enseñó en la casa las cosas de Dios, y todos lo hemos rechazado, hemos sido enceguecidos,
Tal vez ya no estamos yendo a la iglesia, ya no se les puede hablar a algunos así. Pero si Dios obra, tan grande es su misericordia, que les salva incluso de ceguera judicial y endurecimiento judicial y soberano. Es vida de entre los muertos, es una doble maravilla, es doble misericordia, doble amabilidad y gracia. Este es este pasaje. Esto es lo que dice este pasaje. Y bueno, antes de cerrar, quería decirles un poco el versículo 26, pero tenemos que ver todo el pasaje. Pero bueno, entonces, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sión será un libertador y quitará la impiedad de Jacob. A ustedes sabrán que muchos cristianos, buenos cristianos, piensan que este es el fin de los tiempos. Que el apóstol, él lo dice, como está escrito, vendrá de Sión un liberador. Ah, Cristo ha vuelto. Y en ese momento, o antes de eso, todo Israel será salvo. Una salvación nacional grande. El versículo no dice nada de esto, de hecho. El apóstol Pablo está haciendo un resumen. Siempre habrá un remanente. El remanente en toda época, en el Antiguo Testamento, a través de cada siglo, siempre había un remanente de judíos salvos. Entonces cuando viniera el final y la plenitud de los gentiles entren, todo gentil elegido que ha sido salvo, para cuando eso pase, todo Israel será salvo. No toda la nación, sino todos los elegidos. El tiempo está avanzando, la plenitud de los gentiles ha entrado, no todo es gentil, pero muchos de ellos, y la plenitud de los israelitas también. No todos ellos. Esto es algo acumulativo. Y entonces, a través de esto que he estado diciendo, dice el apóstol, el remanente en cada época, cuando llegue el final, todo Israel será salvo. Todos ellos. Todos los que van a ser salvos, todo el remanente. Será un número muy grande de lo que nosotros pensamos. Y de gentiles también. Y entonces, esto será de acuerdo con la promesa de Dios. Vendrá de Sión el liberador. ¿Cuándo pasó esto? Eso pasó cuando Cristo vino de Sión. De hecho, Isaías, de donde el apóstol Pablo cita casi de forma exacta, dice, vendrá de Sión, de la iglesia, o dos cosas, o está hablando de la venida de Cristo. Vendrá de Sión el libertador. Se utilizan diferentes artículos aquí, que apartará de Jacob la impiedad. De acuerdo con la profecía, cuando todo el remanente de Israel, todos los que han estado siendo reunidos a través de la época del Evangelio, ya por fin estén todos ellos, entonces veremos que Dios es fiel y que ha guardado su promesa y que siempre ha estado salvando israelitas y también gentiles. Los gentiles son más numerosos, claro. Será de acuerdo a la profecía de Isaías de que Cristo, quien viene a Sión o que viene desde Sión, sufrirá y morirá y apartará la impiedad de Jacob. Él nunca abandonará al remanente de israelitas. Este es el significado del versículo. No está diciendo que al final toda la nación de pronto será salva. Tal vez habrá un avivamiento, por las razones que he dicho. Pero no se nos dice nada respecto de toda la nación. Pero bueno, de todas formas, en este pasaje ya pasé mi tiempo. Vemos la fidelidad de Dios. Él nunca rompe sus promesas. Su promesa nunca fue que toda nación sería salva, sino los electos desde el principio, en términos reales. Hemos visto la misericordia de Dios, incluso entre los que son endurecidos, los que están endurecidos todavía hay misericordia.
Qué sorprendente amabilidad. Vimos también la bondad de Dios. Y espero que esta pequeña exposición les ayude, queridos amigos.